Buen día, mi nombre es Danilo Dubón y junto con mi compañera Ariana Colindres les presentaremos este artículo titulado Desarrollo de un ensayo colorimétrico de amplificación isotérmica medida por bucle para la detección de Trypanosoma cruzi en entornos de bajos recursos. En este estudio propone una alternativa innovadora para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas mediante una técnica molecular llamada LAMP, colorimétrica diseñada especialmente para lugares con recursos limitados, donde no existen laboratorios complejos ni equipos especializados. A continuación comenzaré a explicar el contexto del problema y los fundamentos de esta técnica. Esta es la estructura de la presentación. Primero veremos la problemática del diagnóstico de la enfermedad de Chagas y las limitaciones de los métodos actuales. Luego explicaré qué es la técnica LAMP, cómo fue optimizada y validada por los investigadores, además de las estrategias utilizadas para reducir los costos. Posteriormente, mi compañera desarrollará los resultados finales y la discusión y las conclusiones. Antes de hablar del método diagnóstico, es importante recordar que en la enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria causada por Trypanosoma cruzi, considerada un importante problema de salud pública en América Latina. Su forma más conocida de transmisión ocurre mediante los triatominios o chinches besuconas. Cuando estos insectos se alimentan de sangre, depositan sus heces cerca de la picadura y el parásito puede ingresar al organismo cuando la persona se rasca. Sin embargo, esto no es la única vía de transmisión, también puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, mediante transfusión sanguínea u órganos contaminados, e incluso por vía oral o el consumiendo alimentos contaminados con las heces del parásito. Debido a estas múltiples formas de transmisión, resulta indispensable contar con métodos diagnósticos rápidos y sensibles y accesibles. Limitación del diagnóstico actual. Actualmente existen diferentes métodos para diagnosticar la enfermedad de Chagas, pero todos presentan limitaciones importantes. En la fase aguda o en los casos congénitos, el frotis y algunas pruebas serológicas presentan una sensibilidad limitada, por lo que algunos pacientes pueden pasar desapercibidos. La PCR convencional posee una excelente sensibilidad, sin embargo, requiere equipos, costos y personal altamente capacitado y laboratorios especializados. Además, el procedimiento suele tardar más de 2 horas, lo que dificulta el obtener resultados rápidos en comunidades rurales o centros de salud con pocos recursos. Precisamente por esta limitación surgen las necesidades de desarrollar métodos más simples y económicos y rápidos como la técnica LAMP. Entonces, ¿qué es la técnica LAMP? LAMP significa Loop Mediated Isothermal Amplification o amplificación isotérmica mediante bucles. A diferencia de la PCR, esta técnica no necesita cambiar continuamente la temperatura mediante ciclos. Toda la reacción ocurre en una temperatura constante de aproximadamente entre 60 a 65 grados Celsius. Gracias a esto no requiere un termociclador, lo que reduce considerablemente el costo del diagnóstico. Otra ventaja es que posee una gran eficiencia para amplificar ADN, es resistente a sustancias que normalmente inhiben la PCR y utiliza un conjunto especial de cebadores que forman estructuras o forma de bucles, permitiéndole producir grandes cantidades de ADN en poco tiempo. Estas características hacen que la técnica LAMP sea especialmente útil para el diagnóstico molecular en zonas con infraestructura limitada. Optimización de la reacción. Una vez seleccionada la técnica, los investigadores optimizaron varios aspectos de la reacción. Utilizaron la enzima BST War Start DNA polimerasa, eh, una polimerasa especializada que posee actividad de desplazamiento de cadena y funciona eficientemente a temperatura constante. Además, incorporaron clorhidrato de guanidina para mejorar el rendimiento de la amplificación. Otro detalle importante fue el precalentamiento del bloque a 65 grados antes de añadir la muestra. Esto permitió disminuir la forma de producción específicos y dímeros de cebadores, aumentando la precisión y la confiabilidad del ensayo. Diana genómica.
Posteriormente, los investigadores seleccionaron la región del ADN que sería amplificada. Eligieron una región satélite altamente repetitiva del genoma del Trypanosoma cruzi, ya que contiene miles de copias repetidas. Inicialmente intentaron diseñar nuevos cebadores para mejorar aún más el ensayo, pero observaron que el rendimiento disminuía. Por estas razones decidieron mejor regresar al conjunto clásico de cebadores previamente validados por Ordóñez, obteniendo nuevamente una amplificación más eficiente. Esto demuestra la importancia de validar experimentalmente cualquier modificación antes de incorporar al método. Sensibilidad analítica. En esta etapa evaluaron la sensibilidad del ensayo. El límite de detección alcanzado fue de únicamente 2 copias de ADN por reacción, equivalente aproximadamente a 1 copia por microlitro. Esto representa una sensibilidad muy elevada, comparable con la obtenida mediante las técnicas avanzadas de PCR utilizadas en laboratorios especializados. Además, estos resultados fueron consistentes al evaluarse en 3 cepas epidemiológicas distintas de Trypanosoma cruzi, demostrando que el método mantiene un buen desempeño independientemente de la cepa analizada. Especificidad y análisis. Y finalmente, en esta parte se evaluó la especificidad y la validación clínica del ensayo. Para evitar interpretar subjetivamente el cambio de color, los investigadores utilizaron el programa de ImageNet-J, que analiza el tono del color y la convierte en datos cuantitativos. Posteriormente realizaron una validación clínica utilizando 20 muestras de sangre por perros mediante un estudio de simple ciego. Es decir, el investigador no realizó la prueba LAMP, desconocía cuáles muestras eran positivas según la PCR. Para considerar una muestra como positiva, establecieron un criterio bastante estricto. Al menos 4 de las 8 réplicas debían resultar positivas. Este diseño permitió demostrar en el ensayo que ofrecía resultados confiables y comparables con los métodos moleculares convencionales. Buen día, mi nombre es Ariana Colindres y yo les seguiré hablando sobre este artículo tan interesante. Validación en muestras complejas, matriz de la prueba sangre entera humana reconstituida, inoculada con Trypanosoma cruzi de la cepa TC1. En esta fase del estudio lo que se busca es comprobar que también funciona la prueba en condiciones lo más parecidas posibles a una muestra real de un paciente. Por esto, en lugar de usar solo ADN limpio en laboratorio, se utilizó sangre humana reconstituida, es decir, una muestra simulada que imita la sangre real. A esta muestra se le agregó de forma controlada el parásito Trypanosoma cruzi de la cepa TC1. A partir de una concentración inicial alta de parásitos, se realizaron diluciones progresivas, es decir, que se fue disminuyendo poco a poco la cantidad del parásito en la muestra. Esto permitió evaluar hasta qué punto la muestra sigue siendo capaz de detectar el parásito, aunque esté en cantidades muy bajas, lo cual es clave para así poder determinar su aplicación en el diagnóstico temprano. El principal reto de trabajar con sangre entera es que esta no es una muestra limpia, ya que contiene sustancias naturales como la hemoglobina, proteínas y otros componentes que pueden interferir con la reacción del laboratorio. Estos elementos pueden dificultar el funcionamiento de las enzimas amplificadoras del ADN. Además, estas pruebas tienen un sistema de detección por color que dependen de los cambios de pH para mostrar el resultado. La sangre, como sabemos, tiene su propio sistema de regulación del pH, lo que puede interferir con el cambio de color. Por esto, si estas interferencias no son controladas adecuadamente, la prueba podría volverse menos clara o más difícil de interpretar visualmente. Sin embargo, a pesar de esas variabilidades, el ensayo logró un resultado importante, y es que pudo detectar el parásito de forma consistente hasta una concentración muy baja, de 0.6 parásitos por microlitro. Esto muestra que la prueba mantiene una buena sensibilidad incluso en condiciones complejas como la sangre humana, lo cual es fundamental para el uso en el diagnóstico real. Reducción de costos mediante extracción magnética simplificada. Antes de detectar Trypanosoma cruzi es necesario realizar la extracción de ADN, un paso que suele representar uno de los mayores costos en el diagnóstico molecular. En este estudio se comparó un sistema comercial ampliamente utilizado, el cual es el MagMax,
con una versión modificada de un método de extracción. El objetivo fue evaluar si era posible disminuir costos sin comprometer la calidad del ADN. Los resultados mostraron que la versión modificada permitió obtener ADN suficiente para que la prueba LAMP funcionara correctamente, manteniendo su capacidad de detección. Una de las principales innovaciones fue la sustitución de reactivos costosos por alternativas más accesibles, como alcohol isopropílico al 70% para la limpieza de impurezas y aceite mineral para facilitar el manejo de las perlas magnéticas durante la separación del ADN. En conjunto, estas modificaciones simplifican el procedimiento y reducen significativamente los costos, lo que abre la posibilidad de implementar el diagnóstico en laboratorios con recursos limitados, especialmente en regiones donde el acceso a kits comerciales es bastante restringido. Incubación con impresora 3D. La reacción LAMP requiere una temperatura constante cercana a 65 grados Celsius para que la amplificación del ADN ocurra de forma eficiente. En lugar de utilizar equipos de laboratorio convencionales, en este estudio se evaluó una alternativa de bajo costo, el cual era la cama caliente de una impresora 3D Monoprice 3P con un costo aproximado de $180. Para validar su funcionamiento se realizaron ensayos con distintas concentraciones del ADN del parásito. Inicialmente todas las muestras presentaban un color rosa y conforme progresaba la amplificación, las positivas cambiaban progresivamente a naranja y finalmente a un color amarillo. Tras aproximadamente 25 minutos, las muestras positivas se observaban amarillas, mientras que el control negativo permanecía de un color rosa, lo que permitió una lectura visual clara sin instrumentos adicionales. También se compararon dos configuraciones de incubación, el cual era contacto directo de los tubos con la cama caliente y el uso de un bloque de aluminio como intermediario. Aunque el aluminio mejoró la transferencia térmica, su mayor masa térmica retrasó el calentamiento del sistema, haciendo el proceso menos eficiente. En conjunto, el contacto directo con la cama caliente resultó ser suficiente para obtener resultados confiables, demostrando que es posible amplificar y abaratar significativamente la incubación sin comprometer el desempeño del ensayo. En esta diapositiva se muestran los resultados experimentales del ensayo LAMP. La interpretación es visual y se basa en el cambio de color asociado a la amplificación del ADN. Las muestras positivas cambian a tonos amarillos, mientras que el control negativo permanece sin variación. Esta imagen corresponde directamente al ensayo realizado y confirma una clara diferenciación entre ambos, validando la utilidad del método para un diagnóstico rápido y sencillo. Incubación con termo, operación 100% pasiva, sin electricidad directa, sin partes móviles y sin evaporación. En esta propuesta se traslada el proceso de incubación a un sistema completamente pasivo, pensado para escenarios donde no se dispone de infraestructura eléctrica estable. Se utiliza un termo de acero inoxidable con aislamiento al vacío. En él se introduce agua previamente calentada a 65 grados Celsius. Gracias a sus propiedades térmicas, el termo reduce de manera significativa la pérdida de calor por conducción y convección, permitiendo mantener una temperatura funcional durante todo el tiempo de incubación. Los microtubos se colocan en un soporte flotante que asegura su estabilidad y una exposición térmica homogénea, evitando contacto directo con el fondo y posibles gradientes de temperatura. De esta manera, la reacción LAMP puede desarrollarse de forma controlada durante aproximadamente 30 minutos, sin necesidad de equipos eléctricos, manteniendo condiciones adecuadas para la amplificación. Aquí se presentan los resultados finales utilizando el sistema de termo de bajo costo. Tras 30 minutos de incubación pasiva, el ensayo logró detectar concentraciones tan bajas como 1.55 parásitos equivalentes por reacción. En la imagen, las muestras con mayor carga parasitaria junto con el control positivo muestran un viraje claro hacia el color amarillo, mientras que las diluciones más bajas y el control negativo permanecen de color rosa. Aunque la sensibilidad es ligeramente inferior a la obtenida en condiciones de laboratorio automatizado, el desempeño sigue siendo altamente comparable, demostrando que este sistema permite diagnóstico confiable en condiciones de campo y en contextos de recursos limitados.
Se logró optimizar un ensayo molecular LAMP para detección de Trypanosoma cruzi con alta sensibilidad, alcanzando la identificación de hasta 1.2 parásitos equivalentes en un tiempo reducido de entre 25 a 30 minutos, lo que lo convierte en una herramienta rápida, robusta y de bajo costo orientada a contextos con limitaciones de infraestructura. El protocolo sustituye sistemas comerciales costosos mediante una estrategia de extracción simplificada basada en alcohol isopropílico y aceite mineral, capaces de reducir inhibidores presentes en sangre entera sin comprometer la calidad del ADN. Asimismo, la incubación se adapta al principio isométrico de LAMP, manteniendo 65 grados centígrados mediante alternativas accesibles como una impresora 3D o un termo de acero inoxidable, eliminando la dependencia de termocicladores convencionales. Finalmente, la lectura de resultados se realiza en un sistema cerrado mediante un cambio colorimétrico de rojo de fenol, donde la acidificación por liberación de protones durante la amplificación transforma el color de rosa a amarillo, permitiendo una interpretación visual directa y minimizando el riesgo de contaminación. Para finalizar, podemos resumir los hitos claves de este trabajo en tres condiciones fundamentales. Primero, el estudio demuestra de manera disruptiva que la biología molecular diagnóstica puede democratizarse y realizarse con total éxito, prescindiendo de los tradicionales y caros equipos de laboratorio. La base caliente de una impresora 3D común o un termodoméstico de agua caliente son herramientas suficientes para mantener el control térmico isométrico de amplificación. Segundo, la utilización de indicador rojo de fenol permite una lectura diagnóstica directa a simple vista, al lograr un contraste tan definido como un rosa para negativos y el amarillo brillante para los positivos. Se elimina por completo el uso de lectores de fluorescencia, disminuyendo drásticamente el error del operador en entornos rurales. Tercero, la sustitución de buffers purificadores comerciales caros por insumos genéricos como el alcohol isopropílico al 70%, el aceite mineral de farmacia local, representan un avance gigantesco para garantizar la soberanía diagnóstica de las comunidades, rompiendo así la dependencia económica y las fallas logísticas de la cadena de suministro centralizadas. Esta fue la bibliografía utilizada. Esto fue todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.